Mi nombre es Martín, tengo 34 años y, hasta hace poco, llevaba una década casado con Sofía. Nuestra vida juntos siempre había sido un faro de tranquilidad y compañerismo, una década construida sobre risas compartidas, sueños modestos y un profundo cariño mutuo. A pesar de que el destino no nos había bendecido con hijos. Yo me ganaba la vida como diseñador gráfico independiente, un trabajo que, si bien no nos convertía en millonarios, nos proporcionaba una estabilidad cómoda y la libertad de disfrutar pequeños placeres. Como escapadas de fin de semana a pueblos cercanos o cenas en nuestro restaurante favorito. Sofía, por su lado, complementaba nuestros ingresos con un empleo de medio tiempo en una boutique de ropa elegante en el centro, un trabajo que disfrutaba por el contacto con la gente y su amor por la moda. Nuestro hogar, la casa donde vivíamos, era un fiel reflejo de esa armonía, siempre olía a café recién colado por las mañanas. Los rayos de sol se filtraban por las ventanas iluminando los espacios ordenados y cada rincón guardaba un recuerdo de nuestros años juntos. Sin embargo, la serenidad de nuestra existencia se vio abruptamente interrumpida, como un cielo azul que de repente se cubre de nubarrones, con la noticia del fallecimiento de mi amado padre. Fue un golpe devastador, una pérdida que me dejó un vacío inmenso, pues él era mi único familiar directo que me quedaba, mi ancla y mi consejero. Con su partida, además del dolor, heredé dos propiedades que él había trabajado duro por conseguir. La primera era la casa de mi infancia, una espaciosa y acogedora vivienda de 4 habitaciones, con un pequeño jardín trasero donde mi padre cultivaba rosales, ubicada en un barrio tranquilo y arbolado. Era mucho más que ladrillos y cemento, era el santuario de mis recuerdos más preciados, el lugar donde aprendí a andar en bicicleta bajo su mirada paciente. Donde celebramos innumerables cumpleaños y donde su presencia aún se sentía en cada objeto. De hecho, mi padre, en un gesto de amor y previsión, me había transferido legalmente la titularidad de esta casa poco antes de que Sofía y yo nos casáramos, como su regalo de bodas. Para que tuviéramos un lugar sólido donde empezar nuestra vida. Era allí, en esa casa cargada de significado, donde Sofía y yo habíamos construido nuestro nido. La segunda propiedad era un apartamento moderno y funcional de 2 habitaciones, situado en una zona más céntrica y bulliciosa de la ciudad, una inversión que mi padre había realizado pensando en el futuro. Decidí, casi de inmediato, poner este apartamento en alquiler para generar un ingreso extra que nos ayudaría a sobrellevar cualquier imprevisto. Todo parecía transcurrir con una melancólica normalidad, mientras yo intentaba procesar mi duelo, hasta que un sábado por la tarde, durante una visita de mi suegra, la madre de Sofía, surgió una propuesta que me cayó como un balde de agua fría. Estábamos sentados en la sala, tomando un té que Sofía había preparado, cuando ella, con una naturalidad que me pareció escalofriante, soltó la bomba: «Oye, Martín, mi amor, estaba pensando. Ya sabes cómo está Isabel con lo de su divorcio y los niños, ¿verdad? Viven en un departamentito muy apretado, pobrecitos. ¿Qué tal si se mudan aquí, a tu casa de 4 habitaciones? Con tanto espacio, estarían mucho más cómodos, y así Sofía podría estar más cerca para ayudarla». Isabel era la hermana mayor de Sofía. Si soy completamente honesto, nunca habíamos congeniado. Desde que Sofía y yo éramos novios, Isabel siempre encontraba la manera de lanzar comentarios mordaces o miradas de desaprobación, especialmente dirigidos hacia mí o hacia nuestras decisiones como pareja. Como la de no apresurarnos a tener hijos. Recuerdo con nitidez sus palabras hirientes cuando cumplí 30 años, en una reunión familiar, ya en el 3er piso y sin críos que te correteen: «Martín, se te está pasando el tren, ¿eh?». Pero el comentario que realmente me partió el alma, el que se clavó como una espina venenosa, fue el que hizo poco después del funeral de mi padre, con una frialdad que aún me provoca escalofríos. Se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo con una falsa compasión: «Qué lástima que tu papá no llegó a conocer a sus nietos. Se fue sin esa alegría, ¿verdad?». Esas palabras, en un momento de tanta vulnerabilidad, fueron crueles e innecesarias. Y ahora, su madre, con una pasmosa ligereza, proponía que esa misma mujer, la artífice de tanto dolor gratuito, se mudara a la casa que mi padre me había dejado con tanto amor, al refugio de mis recuerdos más sagrados. Sentí una oleada de indignación y un profundo rechazo.
La idea era, sencillamente, inaceptable, una profanación. Mi suegra, al notar mi palidez y el silencio sepulcral que siguió a su propuesta, debió interpretar mi estupefacción como una simple vacilación, porque añadió con una sonrisita de suficiencia que me revolvió las entrañas. Y no te preocupes por el dinero, Martín, de verdad. Isabel dice que les puede pagar unos $500 de alquiler al mes. Algo es algo para ayudar con los gastos, ¿no crees? Así no se sienten como una carga. $500. La cifra resonó en mi cabeza como una burla cruel. El alquiler de mercado para una casa como la mía, con 4 amplias habitaciones, un jardín cuidado, cochera para 2 autos y ubicada en una de las colonias más cotizadas y seguras de la ciudad. No bajaría de los $2,000 mensuales, siendo conservador. ¿500? Era un insulto flagrante, una completa falta de respeto no solo hacia el valor tangible de la propiedad, sino, y esto era lo que más me dolía, hacia la memoria de mi padre y el esfuerzo que representaba. Busqué con desesperación la mirada de Sofía, esperando encontrar en ella una aliada, una voz de la razón que pusiera un alto inmediato a semejante despropósito. Pero lo que vi en sus ojos me desarmó por completo, dejándome una sensación de abandono helado. Sus pupilas brillaban con un entusiasmo que no lograba, ni quería, comprender. Claro que sí, mamá. Es una idea maravillosa, exclamó con una alegría desbordante, tomando la mano de su madre como si hubieran ganado la lotería. Además, mi amor, continuó, dirigiéndose a mí con una dulzura empalagosa que me supo a traición, el apartamento que te dejó tu papá en el centro es nuevo, muy moderno y está precioso. Sería perfecto para nosotros dos solitos, ¿no crees? Más íntimo, más nuestro. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. La conversación avanzaba a una velocidad de vértigo, y parecía que mis sentimientos, mi opinión, mi voz, simplemente no tenían cabida en la ecuación. Era como si ya hubieran tomado la decisión por mí, como si la casa que mi padre me había confiado ya no fuera mía, sino una especie de bien comunal a disposición de su familia. Esa misma noche, después de que mi suegra se marchara dejando tras de sí una estela de tensión palpable, intenté hablar seriamente con Sofía, aferrándome a la esperanza de que, a solas, pudiera hacerle entender mi perspectiva, mi dolor. Sofía, por favor, escúchame, comencé con la voz entrecortada, esta casa es mucho más que paredes y un techo para mí. Está impregnada de los recuerdos de mi padre, de mi niñez. ¿Cómo puedes decidir tan a la ligera que nos vayamos, y peor aún, para que tu hermana, que tanto me ha lastimado, viva aquí por una cantidad ridícula? Su respuesta me sorprendió y me hirió en lo más profundo, como una daga fría. Me miró con una mezcla de fastidio e incomprensión, como si yo fuera un niño caprichoso. Ay, Martín, no seas tan dramático. Tampoco es que sea una mansión, es solo una casa vieja con muchos cuartos que ni usamos, dijo con displicencia. Luego, añadió la frase que terminó de resquebrajar algo dentro de mí, además, llevamos 10 años casados, ¿por qué sigues diciendo, mi casa? Se supone que es, nuestra casa, ¿no? Deberías pensar en nosotros, en lo que es mejor para la familia. Intenté, con la poca calma que me quedaba, explicarle el inmenso valor sentimental que tenía cada rincón para mí, el lazo emocional que me unía a ese lugar. Pero sus palabras eran como un muro de concreto contra el que mis argumentos rebotaban sin causar el menor efecto. Para ella, yo me había convertido de la noche a la mañana en un egoísta irredimible, un obsesionado con el dinero por no querer regalar la casa, y un terco insensible por no querer ayudar a su hermana en desgracia. Los días que siguieron fueron una auténtica tortura psicológica. Mi suegra llamaba por teléfono varias veces al día, con una falsa dulzura en la voz que me resultaba nauseabunda, preguntando cómo iban las negociaciones para la inminente mudanza de Isabel y los niños. Como si fuera un hecho consumado. La presión era constante, asfixiante. Sofía, por su parte, había adoptado una actitud fría y distante conmigo, tratándome con una indiferencia hiriente, como si yo fuera el culpable de algún crimen atroz por defender lo mío. Me sentía cada vez más solo, más incomprendido, como un extranjero en mi propia casa y en mi propio matrimonio.
La pared invisible entre nosotros crecía con cada discusión no resuelta, con cada silencio cargado de reproches tácitos. Y entonces, cuando creía que la situación no podía empeorar, recibí un correo electrónico. La remitente era Isabel. El mensaje era corto, directo al grano y de una brutalidad hiriente que me dejó sin aliento. ¿Por qué ustedes dos, un par de egoístas que ni hijos tienen, todavía están dudando en largarse de una casa tan grande que claramente les queda enorme? No la necesitan para nada. Y simplemente háganse a un lado de una buena vez y dejen de estorbar la felicidad de otros. Leer esas palabras fue la gota que derramó el vaso. Sentí una rabia fría y punzante recorrer mis venas, seguida de una tristeza profunda y desoladora. ¿Cómo era posible que la mujer con la que había compartido una década de mi vida, mis sueños y mis miedos, no pudiera ver el daño inmenso que su familia me estaba infligiendo? ¿Cómo podía permitir, e incluso fomentar, que me trataran de esa manera tan ruin? En ese preciso instante, con el corazón hecho añicos, supe con una certeza dolorosa que algo fundamental, algo irreemplazable, se había roto entre nosotros. La idea del divorcio, que hasta entonces había sido un susurro lejano y temido en los rincones más oscuros de mi mente, comenzó a tomar forma con una claridad aterradora y, extrañamente, liberadora. Pasé varios días sumido en una profunda reflexión, repasando mentalmente cada desplante, cada comentario hiriente de Isabel, la presión constante de mi suegra y, sobre todo, la dolorosa falta de apoyo y comprensión de Sofía. Sentía que había llegado a mi límite emocional y psicológico, que mi capacidad de aguante se había agotado por completo. La idea del divorcio, que antes me parecía una posibilidad remota y aterradora, ahora se presentaba como una salida, quizás la única. Una liberación dolorosa pero necesaria de una situación que se había vuelto insostenible. Decidí, con un nudo en la garganta pero con una creciente convicción, que no podía seguir viviendo así, sintiéndome un extraño en mi propia vida. Con el corazón encogido, pero con una determinación que me sorprendió a mí mismo, me dirigí al registro civil para informarme sobre los trámites y requisitos necesarios para iniciar un proceso de divorcio. En ese momento, solo quería entender mis opciones, saber a qué me enfrentaba. Un par de días después, mientras ordenaba unos papeles viejos de mi padre, buscando algo de consuelo en sus recuerdos, encontré una tarjeta de presentación algo desgastada por el tiempo. Pertenecía al señor Ramírez, un viejo y querido amigo de mi padre, un abogado de renombre en la ciudad, conocido por su integridad y su astucia legal. Recordé con claridad que, durante el funeral de mi padre, el señor Ramírez se había acercado, me había dado un abrazo sincero y, al entregarme su tarjeta, me había dicho con una voz cálida y comprensiva: Martín, lamento mucho tu pérdida. Tu padre era un gran hombre. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. En ese momento, en medio de mi confusión y mi dolor, sentí que encontrar esa tarjeta era una señal, una pequeña luz en la oscuridad. Necesitaba consejo legal objetivo, alguien que me explicara mis derechos y me ayudara a navegar por las turbulentas aguas que se avecinaban. Sin pensarlo dos veces, concerté una cita con el señor Ramírez. Me recibió en su elegante pero acogedor despacho con una calidez paternal que me reconfortó enormemente, haciéndome sentir un poco menos solo. Le conté toda la historia, sin omitir detalles, desde la insólita propuesta de mi suegra y la entusiasta aprobación de Sofía, hasta el correo electrónico cruel de Isabel y la actitud cada vez más hostil de mi esposa. Le hablé de mi amor por la casa de mi padre y del profundo dolor que me causaba la situación. El señor Ramírez me escuchó con una atención inquebrantable, asintiendo de vez en cuando con comprensión, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé mi relato, con la voz quebrada por la emoción, hubo un breve silencio en la habitación, un silencio que me pareció cargado de empatía. Luego, con una voz serena pero firme, me dio su opinión profesional. Martín, comenzó, mirándome directamente a los ojos, entiendo perfectamente tu situación y el dolor que estás atravesando. Es una situación lamentable. Lo primero que debemos hacer, y lo más importante en este momento, es revisar con detenimiento la documentación legal de ambas propiedades. Le entregué las escrituras que mi padre había dejado meticulosamente ordenadas.
El señor Ramírez se ajustó las gafas y las examinó con una minuciosidad admirable, leyendo cada cláusula, cada fecha. Después de unos minutos que me parecieron eternos, levantó la vista y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tal como lo recordaba, y como consta fehacientemente en estos documentos, dijo con seguridad, tanto la casa donde vives actualmente como el apartamento en el centro de la ciudad están exclusivamente a tu nombre. La casa principal, la de tu infancia, te fue transferida legalmente por tu padre antes de que contrajeras matrimonio con Sofía. El apartamento, por otro lado, lo heredaste directamente tras su fallecimiento. Según nuestras leyes civiles en México, y específicamente bajo el régimen de separación de bienes que, asumo, no modificaron mediante capitulaciones matrimoniales. Ambos inmuebles son considerados bienes privativos tuyos. Esto significa, en términos sencillos, que en caso de un divorcio, estas propiedades no estarían sujetas, en principio, a una división igualitaria como si fueran bienes gananciales adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Sentí como un enorme peso, una angustia que me oprimía el pecho, se disipaba lentamente. No era tanto por el valor material de las propiedades, aunque era considerable, sino por la confirmación legal de que tenía el control sobre lo que era mío por derecho, sobre el legado tangible y emocional de mi padre. El señor Ramírez me explicó con detalle las implicaciones legales de esta situación, la importancia de proteger mis activos y cómo deberíamos proceder si las cosas con Sofía no mejoraban y el divorcio se convertía en la única vía. Me sentí inmensamente agradecido por su apoyo sincero, su claridad meridiana y su profesionalismo. Salí de su despacho con la cabeza más clara y una renovada determinación. Armado con esta nueva información y una resolución que no sabía que poseía, decidí intentar una última, y sabía que probablemente inútil, conversación con Sofía. Quería, por el bien de los años compartidos, darle una última oportunidad de recapacitar, aunque en el fondo de mi corazón una voz me decía que era una causa perdida. Esa noche, la abordé con la mayor calma y serenidad que pude reunir, tratando de evitar cualquier tono de reproche. Sofía, le dije, mirándola fijamente a los ojos, buscando algún atisbo de la mujer de la que me había enamorado, te lo he dicho muchas veces en estas últimas semanas. Y te lo repito ahora con toda la sinceridad de mi corazón, esta casa es mi hogar, el hogar que me dejó mi padre, un lugar sagrado para mí. No puedo, y no quiero, bajo ninguna circunstancia, alquilársela a Isabel. No quiero que la persona que me ha menospreciado y herido de forma tan gratuita viva bajo el techo que significa tanto para mí. Por favor, te lo ruego por última vez, habla con tu madre y con tu hermana. Hazles entender de una vez por todas que esto no va a suceder. Intenta comprender mi posición. Esperaba, quizás con una ingenuidad descorazonadora, un atisbo de comprensión, una señal de que aún le importaba mi bienestar, nuestros años juntos. Pero su reacción fue aún más decepcionante y dolorosa que todas las anteriores. Su rostro se endureció, sus labios se apretaron en una línea fina y fría. Martín, creo que Isabel tiene razón en muchas de las cosas que dice, soltó con una frialdad que me heló la sangre. Y quizás tú solo estás siendo demasiado sensible y exagerado con todo este asunto de la casa. Deberías pensar un poco más en la familia, en apoyarnos. En la familia, repliqué, sintiendo como la última chispa de esperanza se extinguía dolorosamente dentro de mí. ¿En tu familia, querrás decir? Porque parece que te has olvidado de que nosotros dos, tú y yo, también éramos una familia, Sofía. ¿O eso ya no cuenta? Ella simplemente se encogió de hombros, con una indiferencia que fue la estocada final. En ese preciso instante, con el corazón hecho pedazos pero con una extraña sensación de liberación, saqué de mi maletín los papeles de divorcio que el señor Ramírez me había ayudado a preparar. Se los puse con cuidado sobre la mesa de centro, justo delante de ella. Si eso es realmente lo que piensas, si así es como ves las cosas, le dije con una voz firme que ocultaba mi temblor interior, entonces, por favor, firma esto. Los ojos de Sofía se abrieron desmesuradamente al ver los documentos legales sobre la mesa. Por un instante fugaz, pareció que no comprendía la naturaleza de aquellos papeles, como si su mente se negara a procesar la realidad.
Luego, una expresión de incredulidad absoluta cruzó su rostro, seguida rápidamente por una mueca de desdén y una risa amarga y corta. ¿De verdad sientes eso, Martín?, preguntó con un tono que mezclaba la burla, la indignación y un toque de sorpresa genuina. ¿De verdad estás dispuesto a terminar nuestro matrimonio, nuestros 10 años de vida juntos, por un asunto tan trivial, tan insignificante como este de la casa? Para ti podrá ser trivial e insignificante, Sofía, pero para mí no lo es en absoluto, respondí con una firmeza que brotaba de lo más profundo de mi ser, una firmeza forjada en semanas de dolor y decepción. Y sí, hablo muy en serio. He intentado por todos los medios posibles, con toda la paciencia de la que soy capaz, que entiendas cómo me siento, que comprendas el valor que esto tiene para mí, pero es más que evidente que no te importa en lo más mínimo. El amor, Sofía, ese amor que nos unió y que creí inquebrantable, ya no lo siento. Se ha ido apagando con cada desplante, con cada palabra tuya defendiendo lo indefendible. Así que sí, me voy. Esto se acabó. Mi corazón se contraía dolorosamente con cada palabra que pronunciaba, pero en el fondo sabía, con una certeza ineludible, que era la única salida posible, el único camino hacia mi propia paz. Sofía me miró fijamente, con los ojos entrecerrados, quizás esperando que flaqueara en mi resolución, que me retractara en el último momento como quizás había hecho en otras discusiones menores del pasado. Pero al ver la determinación inquebrantable reflejada en mis ojos, su actitud cambió. La máscara de indignación se resquebrajó. Sin decir una palabra más, sin intentar rebatir, se levantó bruscamente del sofá, tomó su bolso del perchero con un movimiento airado y salió de la casa dando un portazo. Dejando los papeles de divorcio sin firmar sobre la mesa, como un testimonio mudo de nuestro fracaso, junto con todas sus pertenencias, como si quisiera huir de la conversación y de la decisión que yo había tomado. Los días que siguieron a esa confrontación fueron extraños, llenos de un silencio denso y un vacío palpable. La casa, antes vibrante con nuestras rutinas y conversaciones, ahora se sentía enorme, fría y desoladoramente silenciosa. Cada rincón me recordaba su ausencia, pero también la ausencia de la tensión que había marcado nuestras últimas semanas. Siguiendo el consejo claro y preciso del señor Ramírez, tomé una decisión drástica pero que sentía absolutamente necesaria para mi sanación: vendería la casa de mi infancia, el epicentro de la discordia. Era una decisión dolorosa, lo sabía, pues implicaba desprenderme de una parte tangible de mis recuerdos, pero sentía con una convicción profunda que era la única forma de cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. De cortar los lazos tóxicos y evitar futuros problemas o reclamos infundados. Contacté a varios agentes inmobiliarios de confianza y, en menos de una semana, la casa estaba oficialmente en el mercado, con un letrero de "se vende" plantado en el jardín delantero. Unos días después, cuando el proceso de venta ya estaba en marcha y había recibido algunas ofertas interesantes, Sofía regresó. No llamó, simplemente apareció en la puerta. Sus ojos parecían cansados, quizás tristes, y había una cautela en su mirada, una suavidad en sus gestos que no le había visto en mucho tiempo. ¿Y bien? ¿Qué vamos a hacer ahora, Martín?, preguntó con una voz baja, casi un susurro, como si temiera mi respuesta, como si en el fondo esperara que yo me hubiera arrepentido de mi drástica decisión. Yo ya he decidido qué hacer, Sofía, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, una calma que nacía de la certeza de estar haciendo lo correcto para mí. Voy a vender esta casa. De hecho, ya está en proceso. Su reacción fue inmediata y explosiva, como si le hubiera echado un balde de agua helada. ¿Qué?, gritó, con el rostro desencajado por la sorpresa y una ira que ahora sí parecía genuina. Pero tú siempre dijiste que esta era nuestra casa familiar. El lugar donde envejeceríamos. ¿De verdad vas a deshacerte de un lugar tan importante, un lugar con tantos recuerdos nuestros y de tu padre? Luego, su tono cambió abruptamente, volviéndose astuto, casi suplicante, buscando cualquier argumento para detenerme. Además, Martín, el apartamento del centro podrá estar a tu nombre, no lo discuto, pero después de tantos años de matrimonio, se supone que debe haber una división justa de los bienes. Esta casa es propiedad de los dos, de quienes hemos vivido aquí, ¿verdad? Tenemos derecho sobre ella.
Apelaba a la desesperación, intentando sembrar la duda en mi mente. Sonreí levemente, una sonrisa teñida de amargura y de una nueva sabiduría. De hecho, Sofía, repliqué, mirándola directamente a los ojos, sin vacilar, esta casa ha estado legalmente a mi nombre incluso desde antes de que nos casáramos. Ya lo he verificado exhaustivamente con mi abogado, el señor Ramírez. Cualquier propiedad adquirida antes del matrimonio, o heredada como bien privativo, como es el caso de ambas propiedades, no está sujeta a división como si fueran bienes gananciales bajo nuestro régimen matrimonial. Esta casa es mía, Sofía. Legal, emocional y moralmente mía. Al escuchar la verdad irrefutable, al comprender que sus argumentos legales carecían de fundamento y que su intento de manipulación había fallado, la actitud de Sofía cambió de forma drástica y casi teatral. Su ira se desvaneció como por arte de magia, reemplazada por una expresión de súplica y un arrepentimiento que sonaba completamente falso a mis oídos. Martín, por favor, lo siento muchísimo, comenzó a decir, con la voz temblorosa y los ojos llenándose de lágrimas que no me conmovieron. Este lugar es especial para ti, ahora lo entiendo, pero aún no se ha vendido del todo, ¿verdad? Todavía podemos detenerlo. Por favor, reconsidéralo. ¿Por qué no lo intentamos de nuevo juntos? Te prometo que hablaré con Isabel y con mi mamá, les explicaré las cosas, les pondré un alto. Por favor, solo detén el divorcio y la venta de la casa. Podemos arreglarlo, te lo juro. Sus palabras, tan diametralmente opuestas a todo lo que me había dicho y hecho en las últimas semanas, resonaron vacías, huecas, en mis oídos. Me pregunté con una punzada de tristeza por qué había permanecido a su lado durante 10 largos años. ¿Por qué había elegido compartir mi vida con alguien que solo parecía mostrar consideración y afecto cuando sus propios intereses y su comodidad estaban en juego? No te pongas una cara amable ahora, Sofía, porque no te queda, le dije con una voz firme pero cargada de una profunda decepción. Cuando estábamos juntos, cuando realmente te necesité a mi lado, cuando esperaba tu apoyo incondicional, nunca te pusiste de mi parte. Siempre priorizaste a tu familia por encima de mí, por encima de nosotros. Pensar en empezar de nuevo contigo ahora, después de todo esto, es simplemente impensable. Así que, por favor, vete. Ambos necesitamos un nuevo comienzo, pero por separado. No fue fácil convencerla de que aceptara la realidad, y el proceso de divorcio tuvo sus momentos de tensión y algunas complicaciones menores, principalmente relacionadas con la división de los pocos bienes muebles que habíamos adquirido juntos. Pero finalmente, después de varias semanas de trámites legales y negociaciones asistidas por la firme mano del señor Ramírez, logré poner fin legal y definitivo a nuestro matrimonio. Era el comienzo de una nueva etapa, un lienzo en blanco. La idea de estar solo, después de una década de vida en pareja, al principio me resultaba un poco intimidante, incluso desoladora. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la soledad no era tan aterradora como la había imaginado, de hecho, podía ser increíblemente liberadora. Me mudé al apartamento de 2 habitaciones que había heredado de mi padre, aquel que inicialmente había puesto en alquiler y que Sofía había visualizado como nuestro nidito íntimo. Lo decoré completamente a mi gusto, sin concesiones, llenándolo de libros, música, plantas y objetos que me hacían genuinamente feliz. Vendí la casa de mi infancia a una joven pareja que parecía valorar su historia, y aunque una pequeña parte de mí siempre la extrañaría, sabía con certeza que había tomado la decisión correcta para mi bienestar. Ahora vivo mi vida en mis propios términos, disfrutando de una paz y una serenidad que había perdido hacía mucho tiempo. A veces, la soledad es simplemente el precio que hay que pagar por la libertad, la tranquilidad y el autorrespeto. Y en mi caso, era un precio que estaba más que dispuesto a pagar.